Hola a todos, bienvenidos a esta clase decimoprimera del curso Notas a Platón. Hoy es 23 de marzo de 2020. Esta clase la estoy grabando desde casa debido al confinamiento por el coronavirus. En esta ocasión vamos a enfrentarnos al diálogo en Laques. Como sucede habitualmente, este es un diálogo ficticio, pero que no obstante tiene una datación aproximada debido a las fechas que más o menos se ofrecen en el diálogo. El trasfondo, como suele ser habitual en los diálogos de Platón, es la guerra del Peloponeso, que fue el acontecimiento histórico más importante de la vida de Sócrates. De hecho, se podría decir que Sócrates lleva a cabo la mayor parte de sus actividades bajo la influencia o los sucesos de esta guerra. Y en este caso, en el caso del diálogo en Laques, este contexto histórico es más importante que en muchos otros diálogos, debido a que el tema del que se está hablando es la valentía, virtud, que en época estaba muy asociada con el desempeño militar. Es más, a Sócrates se le elogia por su participación en la batalla de Delión. Sabemos que el diálogo, ficticiamente, debe estar situado entre la batalla de Delión y la batalla de Mantinea, debido a que la batalla de Mantinea es la batalla en la que fallece Laques. Estamos, por lo tanto, en un diálogo situado ficticiamente o fechado ficticiamente entre el 424 antes de Cristo y el 418 antes de Cristo. Estas son las dos fechas de, respectivamente, la batalla de Delión y la batalla de Mantinea, dos fechas que marcan, por así decir, el diálogo. Además de estas referencias, que son necesarias para fechar ficticiamente el diálogo, el hecho de que no se mencione la batalla de Anfípolis, que fue la batalla más importante en la que participó Sócrates, y sí que se mencione la batalla un poco menor de Delión, da a entender que de alguna forma el diálogo se sitúa ficticiamente antes de esta batalla, es decir, antes del 422. Les pido disculpas si se introduce algún tipo de ruido a través de la ventana, pero es que ahora mismo los vecinos están felicitando a alguien que acaba de cumplir años, están cantando colectivamente un cumpleaños feliz. Ya se sabe que con motivo de este confinamiento pues hay muchas actividades balconísticas a través de la ventana, hay gente, se hacen aplausos a las fuerzas médicas a las 8 de la tarde, pero aparte de eso pues suele haber caceroladas politizadas a las 9, y ahora por lo visto pues aparte de jugar al Veo Veo y cosas por el estilo, pues también se están cantando cumpleaños feliz. Total que más o menos podemos fechar el diálogo por estas referencias. En primer lugar, porque se elogia el desempeño militar de Sócrates en la batalla de Delión, porque el diálogo tenía que haber sucedido antes de la batalla de Mantinea, en la que fallece Laques, y porque no se menciona la derrota ateniense en Anfípolis. Además, es muy más llamativo el hecho de que Lisímaco no esté informado acerca de la personalidad de Sócrates, lo cual nos indica que este diálogo también debería ser previo, por no ficticiamente, a la comedia de Aristófanes Las nubes, donde Sócrates alcanza una fama civilizatoria, es decir, dentro de la ciudad de Atenas, como un sofista más criticado por este comediógrafo. Así, por lo tanto, la fecha más aproximada de datación de este diálogo ficticio debe ser el periodo 424-423. Casi todos los personajes que aparecen en este diálogo, por no decir todos, son históricos, es decir, tenemos evidencia de su existencia aparte de los datos que nos ofrece de ellos Platón. El más señalado de ellos, evidentemente, es Nicias. Nicias fue uno de los principales estrategas y estadistas atenienses de su época, un estratega además muy prudente, cuidadoso, y uno de los que abogó por el fin de la guerra del Peloponeso. Es más, la famosa paz de Nicias, que hemos mencionado en varias ocasiones a lo largo de este curso, tiene su nombre precisamente por él. De hecho, es justamente Nicias quien firma la paz de Nicias en el 421 antes de Cristo. En Laques también era un estratega y un estadista ateniense importante de la época, quien desempeñó unas funciones muy importantes, sobre todo en la campaña en el sur de Italia, y participó de hecho en la batalla de Delión en el 424, como se narra en el propio diálogo. El propio diálogo es Nicias quien tiene que informar a Lisímaco acerca de la valentía de Sócrates en el campo de batalla. En cuanto a los otros dos interlocutores, Lisímaco y Melesias, son los hijos de dos grandes figuras de la Atenas del siglo V, a saber, Arístides y Tucídides. Arístides el Justo
había adquirido una reputación muy brillante por su desempeño como estadista durante las guerras persas, mientras que Tucídides había sido uno de los principales opositores de Pericles, por así decir, el jefe de la facción aristocrática. En contraste con sus padres, Lisímaco y Melesias apenas habían conseguido nada significativo a lo largo de su vida. De hecho, el diálogo arranca precisamente con ese reconocimiento de la impotencia o de la mala educación que recibieron Lisímaco y Melesias, quienes, a pesar de ser hijos de dos grandes estadistas y figuras políticas de su época, pues no recibieron ninguna herencia virtuosa en ese sentido. Ambos padres, Lisímaco y Melesias, esperaban que sus hijos pudieran formarse un poco mejor y que recibieran una educación más a la altura de las expectativas que tenían brindadas o puestas en ellos. Así comienza este diálogo, que como digo se sitúa después de una exhibición de un, vamos a llamarlo así, esgrima, de alguien que se dedica a la esgrima o a una actividad muy compleja por aquel entonces, que consistía en una suerte de casi de danza vestido de hoplita. Después de la exhibición de este sileo, se produce un diálogo, como digo, entre estos cuatro personajes, Lisímaco, Melesias, Laques y Nicias, alrededor de la figura de Sócrates. Lisímaco cuenta cómo su idea inicial consistía justamente en ir a ver a este Sileo para ver si este puede dar una buena educación a sus hijos. Exponen en ese momento Lisímaco y Melesias pues esta idea según la cual ellos, a pesar de ser hijos de padres famosos y reputados, pues no recibieron una educación adecuada precisamente por lo ajetreados que estaban sus progenitores. Ni Tucídides ni Arístides fueron capaces de dar una buena educación a sus hijos, cosa que ellos sí que quieren hacer. Como solía ser habitual en época, sigue siendo habitual incluso a día de hoy, o bueno, ya no tanto, pero hasta hace unos años sí que era bastante habitual en ciertos pueblos del interior de España, el bautizar a los nietos con el nombre de los abuelos, ¿no? Entonces, Lisímaco y Melesias han bautizado a sus dos hijos con los nombres de sus abuelos ilustres, Arístides y Tucídides, y esperan que puedan imitarles no solamente la onomástica, sino también, digamos, en el desempeño de las virtudes. El problema principal de estos padres es que no saben qué educación deben llevar a cabo, es decir, cuáles son los conocimientos y habilidades que debe adquirir un joven ateniense en el tránsito del siglo V al siglo IV para poderse desempeñar adecuadamente en el ámbito político. Entienden que la esgrima, lo que podríamos traducir en el presente como la esgrima, el ejercicio más o menos artístico, dancístico de las artes militares, pues podría ser una buena virtud, una buena habilidad, un buen conocimiento para aprender, precisamente por su vinculación con la guerra. Insisto que si no se entiende el contexto, no se entenderá el hecho de que se le dé tanta importancia a esta actividad frente a otra cualquiera. Es decir, estamos en el contexto de la guerra del Peloponeso, una guerra que se prometía muy larga y que por lo tanto se entendía que estos jóvenes iban a destacar principalmente por su capacidad de desempeñarse militarmente. Aquí hay dos oposiciones. Por un lado, como digo, los dos padres que están preguntando o pidiendo información acerca de la educación son Melesias y Lisímaco, y los dos expertos, por así, los dos estrategas que opinan acerca de esta formación, pues son Nicias y Laques. Nicias habla a favor del arte de la esgrima, dice que promueve la valentía y que muestra el valor y que de alguna forma pues es la formación que se requiere en tiempos de paz para luego desempeñarla en tiempos de guerra, mientras que Laques está completamente en desacuerdo. A su juicio, los maestros en esgrima no son excelentes luchadores, y de hecho pone Laques el ejemplo de cómo en una cierta batalla este Sileo hizo el ridículo no sabiendo manejar un determinado arma de manera ofensiva. Es más, se ofrece el ejemplo de los espartanos, que son famosos por sus habilidades militares. Esto es bastante curioso, ¿no? Que dos estrategas, uno en concreto, Laques, que está en plena guerra con los espartanos, elogie a los espartanos. Sin embargo, esto solamente se entiende si se comprende, en fin, la fascinación que había dentro de ciertos círculos aristocráticos por la educación espartana. Es decir, los atenienses se daban cuenta de que la razón principal por la cual estaban perdiendo la guerra del Peloponeso con los espartanos era su mejor educación o construcción política, lo que fuera, ¿no? Los espartanos, afirma Laques, no tienen maestros de esgrima porque justamente consideran que tales actividades son militarmente irrelevantes. Más que tratarse de un arte o una ciencia, es una suerte como de engaño y no merece ninguna consideración. Es en ese momento
en el que interviene Sócrates, no sin que antes le hayan pedido y rogado por favor que ofrezca su opinión acerca de cuál debe ser la buena educación de los jóvenes. Sócrates comienza, como es habitual, planteándose cuál es el objetivo de la educación. Es decir, cuáles son los fines para los cuales se está educando a los jóvenes exactamente. Claro, los fines en época eran, por así decir, privados o inconfesables. Consistía en formar a los jóvenes para que pudieran desarrollar su cursus honorum, lo que está diciendo principalmente. Es decir, se está intentando buscar la formación de los jóvenes para que estos sean exitosos, famosos, reverenciados, seguidos, poderosos en el ámbito político, ¿no? Claro, Sócrates se pregunta por los fines de la educación y rápidamente, después de varios tomas y daca, llega a la conclusión de que, del mismo modo que en la esgrima hay que formar el cuerpo, pues también se debe formar la mente, ¿no? Toda educación, en última instancia, afirma Sócrates, está dirigida tanto al cuerpo como a la mente. De esta forma, Sócrates se quiere distanciar, por un lado, de la importancia concedida a las virtudes gimnásticas frente a las virtudes, podemos así decir, musicales, de las virtudes relacionadas con el cuerpo y desconectadas de lo anímico, y al mismo tiempo también se quiere distanciar de la concepción instrumental de la virtud o de la excelencia, de la arete, frente a la concepción, por así decir, instrumental, donde la virtud o la excelencia es simplemente el medio para un fin, sea este fin la riqueza, la fama, el éxito político, pues Sócrates entiende que el objetivo principal de la educación es la formación del alma, la autoformación anímica. Sócrates admite que él carece de conocimientos acerca de la virtud, que carece de maestro y que no sabe exactamente en qué consiste la virtud. Como este tema le parece un tema muy complejo, pues prefiere centrarse en la virtud anímica, que parece más vinculada justamente con el arte tanto de la esgrima como del desempeño militar, a saber, la valentía, ¿no? Entonces, como una subpregunta al tema gordo, que es el tema central, como ustedes están viendo, de todos los diálogos de juventud, Sócrates se pregunta en qué consiste la valentía o el valor. La respuesta inicial de Laques es muy simple. La valentía consiste en la firmeza con la que un luchador permanece en el campo de batalla. Valiente es aquel que persevera, que mantiene la falange, que no sale corriendo, a diferencia de lo que hizo Arquíloco, lanzando el escudo y escondiéndose entre los arbustos. Sin embargo, dice, contraargumenta Sócrates, hay contextos en los que no conviene mantenerse, sino que es conveniente retirarse, fingir la escapada, y que también dentro del campo de batalla pues hay diversas actitudes, algunas más valientes que otras, pero también dependiendo del género o de la posición que uno desempeñe. No es lo mismo la valentía de las fuerzas, por así decir, de infantería, que tienen que mantener la falange, que tienen que mantener la línea, que deben principalmente aguantar las embestidas del adversario, frente a la valentía de las tropas ecuestres, que tiene más que ver con la movilidad. Así, del mismo modo que hay una valentía, por así decir, del mantenerse, del perseverar en el puesto, pues hay también una valentía del ataque, de la escaramuza, de la avanzadilla, del ataque y retirada, etcétera, etcétera. Y además, no se quiere definir una valentía específica, es decir, Sócrates objeta, como de costumbre, que no se quiere aquí buscar ejemplos o definiciones parciales de la valentía, es decir, no se busca la definición de la valentía militar, sino la valentía en sentido amplio, es decir, también hay personas valientes ante la enfermedad o ante los qué sé yo, las fuerzas elementales de la naturaleza. Hay valientes dentro de la marina, de la política, en muchos otros campos que no son los militares. Entonces se busca una definición de valentía que va más allá de las virtudes puramente bélicas. Laques entonces define o redefine la valentía como una persistencia, una fortaleza del alma. El criterio ya no es el comportamiento, sino una actitud interna, una suerte casi de terquedad o de persistencia o de conatus, de mantenimiento en las intenciones, en los propósitos que uno lleva a cabo. Sin embargo, Sócrates no está de acuerdo con esta definición, considera que es una definición inapropiada, dado que incluye dentro del catálogo de lo valiente a aquellos individuos que son temerarios, que tienen una terca necedad, que perseveran en causas insalvables, en fines inalcanzables. En fin, los temerarios justamente son aquellos que de manera necia pues perseveran en sus intenciones, sus objetivos y sus fines. Además, dice Sócrates, además de que esta definición de valentía pues no incluye, o sea, incluye en su seno actos que, lejos de ser virtuosos, pues son viciosos, como los propios de los temerarios, no tiene en cuenta que también hay ciertas
resistencias razonables en situaciones inofensivas. Es decir, que la persistencia anímica pues no es simplemente una actividad que se lleva a cabo en contextos difíciles, sino que también pues se lleva a cabo en contextos inofensivos donde pues uno simplemente actúa con coraje o con valor a pesar de que o gracias a en ciertas ocasiones de a que no los desafíos puestos pues no son realmente insuperables. Con lo cual Sócrates está buscando en última instancia esa vinculación que aparece en todos los diálogos entre las virtudes y el conocimiento. Es decir, está buscando de alguna forma ese salto entre lo teórico y lo práctico, entre la sabiduría en el sentido más especulativo del término y la prudencia en el sentido más instrumental o ético del término, ¿no? Esto es un tema efectivamente clásico de la filosofía socrática y de los textos de juventud platónicos. Nos encontramos, por lo tanto, con dos alternativas. Una, vemos que hay ciertos contextos en los que hay individuos sensatos que no obstante no se comportan con valentía, pero también hay casos en los que hay gente que se comporta de manera valiente pero no sensata. Sin embargo, la definición que está ofreciendo Sócrates es una definición que parece convertir en sinónimos la prudencia, la sensatez y la valentía. Claro, el problema principal que tiene esta definición es que cuanto más competente es alguien, por lo tanto, mejor domina la situación y por lo tanto menos valiente es. Porque justamente los que son valientes y al mismo tiempo sensatos no se aventuran en cualquier actividad, sino tan solo en aquellas que que controlan, es decir, que han estimado adecuadamente y convenientemente, de manera prudencial, que no son peligrosas. Para el sabio no hay nada peligroso, porque el sabio, o por mejor dicho, el sabio no actúa nunca de manera temeraria y tampoco se podría decir que actúa de manera valiente porque siempre actúa en aquellos contextos en los que sabe que hay una posible o probable victoria, ¿no? O éxito. En ese sentido, pues no habría diferencia, dice Sócrates, entre el valiente y el cobarde. La principal diferencia estaría entre el valiente y el cobarde y el temerario, entre esos tres elementos, estaría en el conocimiento que se tiene de los hechos temibles o no. Es decir, si al final aceptamos esa vinculación entre el conocimiento teórico y el conocimiento práctico, nos llegamos a la conclusión de que lo importante no es ser valiente o ser cobarde, pues todo el mundo, sea valiente o cobarde, no actúa sino en base a unos conocimientos que pueden ser más o menos perfectos. Es justamente el conocimiento de esos futuros, probables o improbables, posibles o imposibles, lo que determina si un acto es temerario o no. Lo que diferencia, insisto, al valiente del temerario es que el valiente sabe que se va a enfrentar a un peligro que puede sobrepasar y que sabe a ciencia cierta que se puede sobrepasar ese riesgo, mientras que el temerario simplemente asume riesgos sin tener un conocimiento exacto de cuáles son las probabilidades de alcanzar la victoria, el triunfo, lo que se está buscando. Laques queda entonces arrinconado ante esta vinculación entre el conocimiento teórico y el conocimiento práctico, y es en este momento en el que Nicias retoma el diálogo y que hace de interlocutor de Sócrates. Nicias acepta el enfoque socrático, acepta que todas las habilidades, todas las virtudes se basan en el conocimiento, y que el sabio es bueno en la medida en que conoce las acciones correctas e incorrectas, y que por tanto, en virtud del intelectualismo socrático, pues uno, en el momento en que conoce lo virtuoso, pues será virtuoso precisamente por mímesis del objeto conocido. La maldad consiste básicamente en la ignorancia de los fines buenos o asequibles o correctos. Así, por lo tanto, la valentía no consiste tanto en una determinada deliberación o propósito o terquedad o persistencia, sino en la capacidad de discernir lo terrible de lo inofensivo. En eso consiste justamente la virtud de la valentía. Nicias entra en un diálogo, en una polémica con Laques, justamente que no acepta esta vinculación entre el conocimiento teórico y el conocimiento práctico, porque según Laques, si aceptamos que la valentía consiste en saber discernir lo que es peligroso de lo que no lo es, en tal caso, pues también los médicos, los agricultores, los adivinos, pues serán valientes simplemente porque prevén futuros más o menos ciertos, más o menos probables, más o menos peligrosos, con mayores posibilidades de éxito o de fracaso. Pero claro, la valentía no consiste simplemente en la predicción a futuro de acontecimientos o hechos más o menos favorables, sino en la resolución, en la capacidad de tomar un curso de acción y persistir o ser valiente, valga la redundancia, en ese cauce de acción, ¿no?
aparte de la predicción, por tanto, de futuros más o menos favorables, tiene que haber un conocimiento de segundo orden acerca de si los fines que se están buscando son buenos o malos. Ese es el conocimiento de segundo orden que aparentemente pues no tienen ni los médicos, ni los adivinos, ni los agricultores, quienes, por así decir, actúan instrumentalmente conforme unos fines que les son dados. Ahí Laques y Nicias plantean un diálogo muy interesante acerca de hasta qué punto es bueno o no mantener la salud y la vida. Vamos a comentar con más detalle ese fragmento, que además tiene mucho que ver evidentemente con el contexto actual en el que nos encontramos. Básicamente ahí plantea Sócrates la cuestión de hasta qué punto es verosímil, o mejor dicho, adecuado el juramento hipocrático de no dañar o no provocar voluntariamente la muerte o la enfermedad de los pacientes, ¿no? Es decir, hay contextos en los que es mejor estar muerto que vivo. Ese es el argumento. Es una posición que valora Sócrates o que tiene en cuenta Sócrates a lo largo del diálogo. Laques no queda impresionado con estas explicaciones y afirma que la posición de Nicias es ridícula, que tan solo ha aceptado esas premisas para no quedar en evidencia, para no ser avergonzado por la dialéctica socrática. ¿A qué personas concretas se les debería asignar la valentía? Es algo que tan solo le compete a los dioses, es decir, según esa definición que acaba de ofrecer Nicias, empujado por Sócrates, pues tan solo los dioses serían valientes. Sin embargo, para Nicias, pues la posición de Laques es la que resulta ridícula, es decir, Nicias sostiene la tesis socrática de que el conocimiento teórico está vinculado con el conocimiento práctico y que por tanto pues tan solo son valientes los sabios, vamos a decirlo así, y que la valentía consiste justamente en la capacidad de discernir los futuros peligrosos de los futuros inofensivos. En ese sentido pues no serían ni valientes ni cobardes los niños y los animales. Los animales y los niños son descuidados, son audaces, atrevidos, pero no hay valentía en ellos. El valor, justamente, el valor de la valentía, podríamos decir, haciendo un juego de palabras, consiste justamente en la capacidad de discernir lo probable y lo improbable, lo beneficioso de lo dañino, los riesgos y las posibilidades de éxito que hay respecto al futuro. Laques está en desacuerdo con esa definición. Para Laques hay animales evidentes y hay animales valientes, y el lenguaje común se recoge en estas acepciones, cuando se dice, por ejemplo, que los leones o los tigres son valientes. En este momento el diálogo se convierte prácticamente en una polémica personal, una batalla de pullas entre Nicias y Laques. Sócrates se ve obligado a intervenir, introduciendo un elemento, una referencia a Pródico de Queos, al juicio de Sócrates. Bueno, juicio de Sócrates no, Sócrates le informa a los dos interlocutores, a Nicias y a Laques, que la posición de Nicias, lejos de ser original suya, pues es propia del sofista Pródico de Queos, a quien veremos en el diálogo que vamos a comentar a continuación, el Protágoras, un sofista experto en etimologías, en las acepciones de las palabras, etcétera, del cual se considera, por cierto, Sócrates su discípulo. Claro, si aceptamos que la virtud de la valentía está asociada al conocimiento de los riesgos, de las oportunidades cara al futuro, en ese sentido se trata de un conocimiento de hechos futuros más o menos contingentes. Ahora bien, argumenta Sócrates, el genuino conocimiento es un conocimiento que no solamente es válido para el presente o para el futuro o para el pasado, sino que es válido para todos los tiempos, tanto pasados como presentes como futuros. Así pues, la valentía, si debe ser un conocimiento, debe ser un conocimiento de lo bueno y de lo malo en general, no solamente un conocimiento de lo bueno y de lo malo en el futuro. Claro, el problema principal que se plantea en tal caso es que si la virtud del valor se considera, por lo tanto, un conocimiento de lo bueno y de lo malo en general, ya no será una parte de la virtud, ya no será una virtud específica, sino que será la virtud genérica que incluye en su seno todas las demás. El diálogo termina de esta manera poética, llegando a la conclusión de que no se ha ofrecido una definición específica de la valentía. Lejos de ofrecer unas características específicas que permitan discriminar la valentía del resto de virtudes, se ha llegado a la conclusión de que la valentía, si es un genuino conocimiento de los bienes y males futuros, también tiene que ser un conocimiento de los bienes y males presentes y pasados. Por lo tanto, el diálogo llega a ese encallamiento. Ese es el final de este diálogo, que tiene un componente más o menos aporético. No obstante,
Como saben, pues los diálogos de Platón estaban encuadrados en época, en tetralogías. Esto es una catalogación que por lo visto proviene de los vamos a llamarlos así, filólogos, aunque no era el término que se utilizaba en época, ¿no? De los filólogos de Alejandría, en donde se aceptaba que Platón había escrito sus diálogos siguiendo el canon de los dramaturgos de su época, que solían componer pues 3 tragedias y un tercer y un cuarto, una cuarta obra teatral de carácter un poco más cómico, ¿no? Dentro de estas tetralogías, pues ese texto, el Laques, estaría en la quinta tetralogía, dentro del contando como un diálogo mayéutico, es decir, un diálogo que no tiene un componente apolético, sino que lo que busca es extraer mayéuticamente pues una serie de definiciones o de conceptos que no estaban previamente explicitados, ¿vale? Esto es lo que podría decir, digamos, acerca de la recepción antigua del texto, es decir, que es un texto situado en la quinta tetralogía, considerado un texto no tanto apolético cuanto mayéutico. Entre las recepciones del texto en el siglo XIX, probablemente la más importante de ellas es la interpretación realizada por Hermann Bonitz, quien afirmó que las definiciones que ofrece Platón en este diálogo, lejos de ser inadecuadas, son más bien incompletas. Es decir, que la definición completa de valentía sugerida por Platón sería más bien una combinación de estas definiciones parciales. Esta es la llamada hipótesis de Bonitz, según la cual el diálogo aparentemente resulta poético, pero más bien es mayéutico. Es decir, Bonitz está de acuerdo con la tradición que afirma que este diálogo, lejos de ser apolético, tiene un componente más bien mayéutico. La posición de Wilamowitz-Mellendorf respecto a este diálogo es que este diálogo no pretendía transmitir ideas o definir conceptos, sino más bien mostrar la naturaleza ejemplar de Sócrates, como Sócrates fue un sujeto valiente en determinados campos de batalla y como también podría ser un maestro en el arte de la dialéctica muy superior a cualquier otro sofista, no digamos ya un estratega o alguien que se dedica a la esgrima. Evidentemente, uno de los temas que está de fondo de este diálogo y que va a ser recuperado en el Protágoras es hasta qué punto las virtudes componen una unidad o no. Es decir, el argumento principal a favor de la hipótesis de Bonitz es que efectivamente pues la definición de virtud es una definición parcial que se ve completar con una definición, la definición de valentía, perdón, es una definición parcial que se ve completar con una definición de virtud mucho más amplia. La tesis que se presupone que mantenía Sócrates y Platón con él es que las virtudes conforman una unidad y que lo que se debe buscar es esa definición unitaria de la virtud, donde la diferenciación es entre virtud, prudencia, entre prudencia, valentía, piedad, justicia, etcétera, pues son diferencias dentro de una definición genérica de lo que es la virtud. Vale, perfecto. Vamos entonces a los fragmentos. Hoy no sé si la clase va a ser más breve que en otras ocasiones. Tengo que ajustarme también a este nuevo formato telemático, donde resulta también más difícil dar clase no teniendo la referencia de las caras de los alumnos. Pero vamos a hacerlo como podamos. El fragmento inicial que quisiera leer es el que se encuentra en la página 184b. Dice lo siguiente: tanto si se trata de una ciencia de poco provecho, como si no está el saber, sino que solo lo dicen y fingen, no vale la pena intentar aprenderlo, porque me parece que si uno que es cobarde se cree poseer tal saber, al hacerse más osado pondrá en mayor evidencia su natural, y si es valiente, observado por los demás, va a sufrir, en cuanto falle un poco, muchas censuras, ya que la pretensión de una tal ciencia se presta a la envidia, de modo que, al no realizar algo tan admirable que supere en valor a los demás, no tendrá modo de escapar a la burla quien quiera que afirme poseer esa ciencia. Se está todavía en este momento del diálogo hablando acerca de la esgrima y se pregunta acerca de si es un saber o no, hasta qué punto se puede enseñar, hasta qué punto resulta conveniente o no hacer uso de esta ciencia públicamente, y sigue esta conclusión, que es una conclusión que hemos visto en varias ocasiones en varios diálogos de juventud de Platón, a saber que en el contexto de la Atenas democrática pues resulta inapropiado, inconveniente hacer exhibición de determinadas sabidurías. Los atenienses están dispuestos a venerar a cualquier sabio siempre y cuando no se esfuercen en transmitir sus conocimientos. Esta es una tesis que hemos visto aparecer en los diálogos previos de juventud de Platón y que aquí vuelve a aparecer otra vez, ¿no? Es decir, no tiene sentido aparentemente, ¿no? Adquirir estos conocimientos, porque si uno es cobarde pues no sabrá aprovecharlos, y si uno es valiente lo único que hará será suscitar la envidia de los semejantes o de los ciudadanos o de los conciudadanos, mejor dicho. Bueno, esto es poco más que comentar realmente este fragmento, que es un fragmento como ven un poco insulso. Vamos por lo tanto al siguiente, que es el que se encuentra en
la página 187e. Dice Nicias: me parece que ignoras que si uno se halla muy cerca de Sócrates en una discusión o se le aproxima dialogando con él, le es forzoso, aun si se empezó a dialogar sobre cualquier otra cosa, no despegarse, arrastrado por él en el diálogo, hasta conseguir que dé explicación de sí mismo sobre su modo de vida actual y el que ha llevado en su pasado. Y una vez que han caído en eso, Sócrates no dejará hasta que lo sopese bien y suficientemente todo. Y o estoy acostumbrado a o sé... Yo estoy acostumbrado a sé que hay que soportarle estas cosas, como también que estoy a punto ya de sufrir tal experiencia personal, pero me alegro, Lisímaco, de estar en contacto con este hombre, y no creo que sea nada malo el recordar lo que no hemos hecho bien, o lo que no hacemos. Más bien creo que para la vida posterior está forzosamente mejor predispuesto el que no huye de tal experiencia, sino el que la enfrenta voluntariamente, y según el precepto de Solón, está deseoso de aprender mientras viva, y no cree que la vejez por sí misma aporte sentido común. Para mí no resulta nada insólito ni desagradable exponerme a las pruebas de Sócrates, sino que desde hace tiempo sabía que, estando presente Sócrates, la charla no sería sobre los muchachos, sino sobre nosotros mismos. Como os digo, por mi parte no hay inconveniente en coloquiar con Sócrates tal como él lo prefiera. Mira qué opina este Laques acerca del tema. Y dice Laques: mi posición nicia sobre los coloquios es sencilla, o si lo prefieres no sencilla, sino doble. Desde luego, a unos puedo parecerle amigos de razonamientos, y a otro enemigo. Cuando oigo dialogar acerca de la virtud, o sobre algún tipo de sabiduría a un hombre que es verdaderamente un hombre digno de las palabras que dice, me complazco extraordinariamente al contemplar al que habla y lo que habla en recíproca conveniencia y armonía. Y me parece, en definitiva, que el hombre de tal clase es un músico que ha conseguido la más bella armonía, no en la lira ni en instrumentos de juego, sino armonizar en la vida real su propio vivir con sus palabras y hechos, sencillamente al modo dorio y no al jonio, pienso, y desde luego no al frigio ni al lidio, pues aquel es el único tipo de armonía griego. Así que un tal orador hace que me regocije y que pueda parecerle a cualquiera que soy amigo de los discursos. Tan animosamente recojo sus palabras. Pero el que obra al contrario me fastidia, tanto más cuanto mejor parece hablar, y hace que yo parezca enemigo de las palabras. Yo no tengo experiencia de los parlamentos de Sócrates, pero como se ha visto, he tenido conocimiento de sus hechos, y en tal terreno lo encontré digno de bellas palabras y lleno de sinceridad. Si eso es así, le doy mi consentimiento, y de muy buen grado me dejaré examinar por él, y no me pesará aprender, pues también yo admito la sentencia de Solón, añadiéndole solo un requisito: dispuesto estoy a envejecer aprendiendo muchas cosas solo de las personas de bien, que se me conceda esto, que también el maestro sea persona digna, a fin de no resultar torpe en el aprendizaje por aprender a disgusto. No me importa que el enseñante sea más joven, o poco famoso todavía, o con algún otro reparo semejante, con que a ti, Sócrates, te invito a enseñarme y a examinarme en lo que quieras, y a enterarte de lo que yo a mi vez sé. Mereces mi afecto desde aquel día en que desafiaste el peligro a mi lado y ofreciste una prueba de tu valor, como debes darlas quien quiera darlas justamente. Di, pues, lo que te parezca, sin ponerle ningún reparo a mi edad. Bien, entonces aquí hay dos cuestiones a analizar. En primer lugar, la posición de Nicias, que es la posición, digamos, del eterno filósofo, del que cree que la vejez por sí sola no aporta sentido común, y que además los diálogos de Sócrates no versan sobre temas, no versan estrictamente tan solo sobre temas eruditos o intelectuales, sino sobre la propia vida, sobre cómo se debe desempeñar uno prácticamente, ¿no? Esto es lo que dice básicamente Nicias en su primer parlamento, diciendo cómo, exponiendo cómo Sócrates es un dialéctico y un dialogador incansable que persigue constantemente las definiciones y que además está constantemente predispuesto a entablar diálogos sobre cuestiones ya sabidas o conocidas o discutidas, ¿no? Y que entiende efectivamente que la juventud o la vejez no aporta ignorancia o sabiduría por sí misma. Además, lo importante de estos diálogos, como estamos viendo, es que tiene siempre como 3 o 4 planos, ¿no? En este caso, pues se subraya como, aparte de discutir sobre los propios temas objetivos como las virtudes, los conocimientos, etcétera, hay un debate de segundo orden acerca de los propios interlocutores. Y sobre eso mismo abunda Laques. Es decir, Laques subraya cómo él es amigo tan solo de aquellos que discursan acerca del bien, siendo buenos ellos mismos, ¿no? Es decir, tiene que haber una concordancia entre las virtudes del orador y las virtudes del discurso.
simple y llanamente, ¿no? Es decir, la belleza del discurso, si no está acompañada de la bondad del orador, no vale nada. Por cierto, este es uno de los aspectos que señaló Aristóteles en su retórica como elementos centrales de del discurso bien construido. Es decir, en un discurso bien construido es tan importante para la persuasión los tropos, los giros retóricos del discurso como la predisposición del público y el carácter del orador. Es decir, que el orador sea confiable, que el orador tenga una buena reputación, porque da igual que alguien sea muy ducho a la hora de manejar palabras cuando su reputación está por los suelos. Es decir, cualquier orador que tenga una mala reputación no podrá sobreponerse o no podrá doblegar la mala predisposición del público por medio exclusivamente de las palabras. Sí, de tal forma que incluso las palabras se les dará la vuelta para considerarlas, en vez de bellas, apropiadas, proporcionadas, pues insultantes, etcétera, etcétera, ¿no? Excesivas, lo que sea, ¿no? Lo que toque. Es decir, le perdonamos a nuestros amigos sus defectos y subrayamos los defectos en el adversario, en el contrincante, hacia aquel que estamos mal predispuestos, ¿no? Entonces, Laques lo único que hace de alguna forma es remachar el hilo que ha dejado suelto Nicias. Nicias afirma que el discurso de Sócrates no solamente versa sobre los temas sobre los que se discute, sino también sobre los propios interlocutores, y Laques llega a la conclusión de que él tan solo es amigo de aquellos oradores que cumplen con las virtudes que ellos mismos alaban, ¿no? Este es un elemento, y además muy señalado, ¿no?, en el presente actual, que es cómo aparentemente la mayor contradicción, o la que se subraya constantemente en las redes sociales, no es tanto la del propio discurso interno, sino la del discurso con el orador. Es decir, los famosos argumentos ad hominem ya se han convertido en argumentos no dirigidos a la posición teórica de uno, sino más bien a la adecuación entre la propia vida de uno y su propio discurso. Esto lo digo porque cuando, por ejemplo, en Schopenhauer se hace un catálogo de las falacias o de los trucos retóricos, cuando se habla del discurso ad hominem, el discurso ad hominem no es un discurso contra la persona, sino un discurso construido endógenamente contra el discurso que sostiene una persona. Bien, entonces ha habido una transformación del concepto del ad hominem. El ad hominem para los clásicos no era un discurso contra la persona, la falta de adecuación de esa persona a su discurso, sino una crítica, digamos, vamos a decirlo así, ad hoc, lo que a día de hoy se denomina ad hoc, es decir, que te ofrece un argumento y tú no buscas la verdad, sino que buscas destruir ese argumento de sí mismo endógenamente, ¿vale? Ese es el famoso ad hominem. Pues bien, lo que está aquí de alguna forma Laques señalando es que es una concepción del ad hominem contemporánea, donde lo que vuelve destructivo o intolerable el discurso de alguien es la falta de concordancia de las virtudes elogiadas con las virtudes mostradas en la conducta práctica de ese individuo. El que es capaz de armonizar su vida con su teoría, pues es un músico, como se dice, que funciona al modo dorio. Bien, claro, por los propios nombres de los modos, el dorio, el jonio, el frigio, el lidio, etcétera, indican los orígenes, ¿no? Es decir, la jonias es la parte que a día de hoy forma parte del territorio de Turquía. Frigia es el territorio, por así decirlo, de lo que ahora mismo sería Bulgaria aproximadamente. Bueno, el territorio no, Bulgaria no, creo que sí, Bulgaria tocando con, bueno, el norte de Grecia tocando casi con Bulgaria, y el único territorio, digamos, que entra dentro de nuestra definición canónica de Grecia es justamente el dorio, ¿no? Entonces dice aquí Laques que el músico moral o ético perfecto es aquel que se armoniza al modo dorio. Vamos a ver posteriormente, especialmente en las leyes de Platón, cómo Platón, cuando recupera finalmente a los músicos y a los poetas, los va a recuperar siempre y cuando sean capaces de armonizar la ciudad al modo dorio. El modo dórico o dorio es un modo, digamos, mucho más militar, mucho más propio de las marchas militares, de una serie de metros más disciplinares, vamos a decirlo así rápidamente, que los frigios, los lidios, etcétera. Bien. Ok. Así pues, Laques afirma que la vejez no aporta por sí misma sentido común,
y que él está dispuesto a envejecer siempre con personas de bien, no con cualquier tipo de orador, sino con aquel que tiene que no incurre en una contradicción pragmática al elogiar determinadas virtudes, pero no ser capaz de llevarla a cabo. Claro, lo que se plantea en los diálogos socráticos es cómo puede haber también una desconexión entre la teoría y la praxis. Es decir, si hay múltiples conocimientos específicos, pues alguien puede ser muy virtuoso en determinado conocimiento teórico sin tener que ser virtuoso en determinado conducta práctica. Viene que una desconexión entre determinados campos y determinadas formas de conducirse en su día a día. Así de sencillo, ¿no? Es un tema que aparece una y otra vez en los diálogos de Platón y que aquí podría mencionarse otra vez como comentario o nota a este fragmento. Pido disculpas porque a mí también me está afectando de alguna forma este confinamiento por no estar tan brillante o tan extenso como de costumbre. Me temo que la clase de hoy, lejos de durar 1 hora y media o 2 horas como acostumbra, pues apenas se va a quedar en la hora de duración. No, como saben ustedes, pues estas clases se hacen bajo el formato casi la improvisación. Yo tengo aquí estos fragmentos y según me venga a la mente pues reflexiones, adendas, etcétera, las voy introduciendo en otro contexto un poco más agradable o en el que yo tuviera menos preocupaciones en la cabeza, pues se me ocurrirían seguramente más conexiones y reflexiones. A día de hoy pues ustedes se van a tener que conformar con estas pocas palabras que les puedo ofrecer. Seguramente que se puede abundar muchísimo más en lo que aquí se subraya en última instancia, es decir, cómo los diálogos socráticos buscan constantemente esa interconexión entre la teoría y la praxis y subrayan la importancia de la concordancia en nuestra conducta respecto de los discursos que mantenemos como verdaderos, ¿no? Ok, 195c. Pero si para alguien el estar sano es más grave que el estar enfermo, ¿crees tú, Laques, que los médicos lo saben? ¿O no crees tú que para muchos es mejor no recobrarse de una enfermedad que recobrarse? Dime, ¿consideras tú que para todos es mejor vivir y no es mejor para muchos estar muertos? Dice Laques, en eso sí estoy yo de acuerdo. ¿Nicias? Entonces, para esos a los que les convendría estar muertos, ¿crees que son de temer las mismas cosas que para los que les conviene vivir? Dice Laques, yo no. Ahora bien, ¿concedes tú ese conocimiento a los médicos o a algún otro artesano, excepto aquel conocedor de lo que es temible y no temible, al que llamo valiente? Dice Sócrates, ¿captas Laques lo que quiere decir? Dice Laques, sí, que identifica a los adivinos y a los valientes. Pues ¿qué otra persona va a saber para quién es mejor vivir o estar muerto? Y bien, tú, Nicias, ¿es que te reconoces adivino o piensas que no eres ni adivino ni valiente? Y siguen a Nicias, ¿cómo? ¿Ahora crees que es propiedad del adivino conocer las cosas temibles y las seguras? Y dice Laques, sí, pues ¿qué otro? Continúa Nicias, pues mucho más de quien yo digo, amigo, puesto que el adivino debe solo conocer los signos de los sucesos, si ocurrirá la muerte de alguien, o la enfermedad, o la pérdida de sus riquezas, si sobrevendrá la victoria o la derrota, bien sea a causa de la guerra o de alguna otra competición, pero que para cualquiera es mejor sufrirlo o no sufrirlo, ¿en qué le toca más a un adivino que a otro cualquiera juzgarlo? Pregunta Nicias y responde Laques. Entonces no entiendo, Sócrates, lo que quiere decir. Pues queda claro que no aplica su definición del valiente ni al adivino, ni al médico, ni a ningún otro, a no ser que diga que se refiere a algún dios. A mí me parece que este Nicias no quiere reconocer que dice bobadas y se revuelve arriba y abajo intentando ocultar su apuro. También nosotros habríamos sido capaces, tú y yo, hace un momento dar vueltas si hubiéramos querido ocultar nuestras contradicciones. Si estas explicaciones fueran ante un tribunal, tendría alguna disculpa a este proceder, pero ahora, en una reunión como esta, ¿a qué viene que él se adorne en vano con estas palabras huecas? Bien, aquí como se ve, pues hay una diferenciación entre diversos tipos de discurso o de formas de conducirse retóricamente. Una cosa es lo que uno debe hacer en un tribunal, donde no se busca la verdad y por lo tanto no se está ejerciendo la dialéctica, sino más bien la erística, es decir, el arte de derribar el argumento del adversario sin preocuparse en si tiene la carga de prueba o no, si conduce la verdad o no. Así pues, no estando ante un tribunal, el objetivo no es vencer, no es triunfar o no es que la posición propia, digamos, resuelva las contradicciones o las objeciones que se le plantean, sino buscar la verdad con independencia de cuál sea el punto de partida, ¿no? Abandonando las posiciones intermedias que uno ha asumido como verdades parciales o como errores, lo que sea, ¿bien? Entonces, una cosa que convendría subrayar es que justamente por la definición previa que se ha ofrecido de la concordancia entre la teoría y la praxis, tanto Laques como Nicias se convierten el diálogo en una batalla personal, porque claro, si al final tiene que haber una concordancia entre teoría y praxis, es normal que
que las objeciones que se planteen estos personajes, estas figuras dramáticas, sean objeciones tanto teóricas como prácticas. En un momento dado, le pregunta uno al otro, en este mismo fragmento que acabamos de leer, si acaso él se considera un adivino. Es decir, que al final el problema principal no es la definición que se ofrece, sino desde dónde se está ofreciendo esa definición, quién la está ofreciendo, cómo es su grado de concordancia con las virtudes o las excelencias que está cantando, elogiando. Bien, ese es un poco el asunto que se está aquí dirimiendo entre otras cosas. Y esta es la razón principal por la cual este diálogo, como digo, se embarra hacia el final, convirtiéndose básicamente en una especie como de lluvia de pullitas entre laques y Nicias. Bien, de hecho Laques le pregunta literalmente a Nicias, ¿es que te reconoces adivino o piensas que no eres ni adivino ni valiente? Un tema que aquí surge, evidentemente, es la cuestión de hasta qué punto tiene sentido o no la buena muerte, la eutanasia, ¿no? Es un tema que hemos discutido en varias ocasiones en clase y que además está muy al calor de las recientes leyes que se han aprobado en España para facilitar la eutanasia de las personas que sí quieran obtener la buena muerte, ¿no? Se pregunta, Nicias, lo recuerdo, ¿o no crees tú que para muchos es mejor no recobrarse una enfermedad que recobrarse? Dime, ¿consideras tú que para todos es mejor vivir? ¿O acaso no es mejor para muchos estar muertos? ¿No? Aquí se plantea hasta el concepto de salud y sobre todo en relación al contexto, ¿no? Es decir, hay contextos en los que a veces es más conveniente no recobrarse de una enfermedad que hacerlo. Y esto incluso se podría plantear para la cuestión de las enfermedades mentales. Es decir, las enfermedades mentales pueden serlo en determinados contextos. Un tema, por ejemplo, que se subraya mucho con todo este tema con toda esta situación del confinamiento, es como hay determinadas personas que sufren enfermedades mentales que les llevan a estar confinadas la mayor parte de su vida, que les están llevando a esta circunstancia justamente con mucho más menos ansiedad o mayor o menor depresión que otras personas que teniendo una personalidad más extrovertida o más convencional o neurotípica, pues están sufriendo más por las restricciones de movimiento, de socialización, etcétera, ¿no? Entonces, claro, dependiendo del contexto, unas determinadas aptitudes o disposiciones naturales o psicológicas pueden convertirse en favorables o desfavorables. Este es el asunto. Dependiendo del contexto, pues, insisto, la timidez o la sociabilidad serán elementos positivos o negativos. Y del mismo modo que sucede así con las virtudes o los vicios o defectos de tipo moral o ético, pues lo será también con las enfermedades o firmezas. Como ya hemos dicho en varias ocasiones, la etimología de enfermedad es infirmitas, la falta de firmeza. Claro, en ocasiones conviene mejor estar poco firme que firme. Y aquí esto está vinculado con lo que se ha discutido, curiosamente, a lo largo de todo el diálogo. Porque claro, lo que se está debatiendo al fin y al cabo es sobre la valentía. Y la valentía se ha definido constantemente como una firmeza, como una persistencia, como un mantener la línea, mantener la falange, no desistir, etcétera. Pero en ocasiones, lejos de ser importante la firmeza, el mantenimiento, la preservación, etcétera, lo que toca es la enfermedad. Es decir, que es más conveniente y apropiado ser poco firme ante una situación desesperada que mantenerse en los 13, con una necedad terca, con una temeridad imposible, ¿no? Es un tema del que se comenta una y otra vez en este diálogo y en el siguiente, en el Protágoras, ¿no? Es decir, como al final Platón quiere llevar a la conclusión aparentemente paradójica de que el valiente y el cobarde son lo mismo, o mejor dicho, que la única diferencia entre el valiente y el cobarde es el conocimiento. Y esto es lo mismo justamente está la misma conclusión paradójica a la que se llegó, si recuerdan bien, en el Hipías menor. En el Hipías menor se llega a la conclusión de que el mentiroso y el honesto son idénticos y que lo que diferencia en realidad a ambos será en todo caso el conocimiento que se tiene de lo que se ignora, de lo que se ignora o se conoce. Bien, entonces el ignorante dice falsedad inconscientemente frente al mentiroso que dice falsedad conscientemente. Entonces, para la ética socrática es mejor el mentiroso que dice la falsedad a sabiendas que el ignorante que dice la falsedad involuntariamente, inconscientemente. Claro, el giro evidentemente socrático consiste en convertir esa posibilidad de decir el mal a sabiendas o decir la falsedad a sabiendas en un imposible. Como hemos dicho en varias ocasiones, para Sócrates nadie hace el mal a sabiendas y se podría plantear la pregunta de si hay gente que no obstante dice lo falso a sabiendas. Es decir, existe la posibilidad ontológica incluso del mentiroso. Y aquí volvemos otra vez a lo mismo.
¿Existe acaso la posibilidad ontológica del valiente? ¿O todo el mundo actúa valientemente ante circunstancias inofensivas y cobardemente ante circunstancias ciertamente peligrosas? ¿Qué estamos haciendo todos nosotros enclaustrados en nuestras casas? ¿Estamos siendo valientes porque estamos siendo valientes porque estamos asumiendo, digamos, una serie de costes al futuro de tipo económico? ¿Estamos siendo cobardes porque no nos atrevemos a enfrentarnos a una enfermedad que sabemos que es muy contagiosa y que puede colapsar nuestros sistemas de sanidad si no los ha hecho ya? ¿Me estoy explicando o no? Es decir, la cobardía o la valentía depende en última instancia del conocimiento. La conducta del gobierno de España o del gobierno de Estados Unidos o del gobierno de Francia o de China respecto a esta pandemia se considera más o menos cobarde o más o menos valiente, no en base a los riesgos que ha tomado, sino del conocimiento que tenía acerca de del alcance de esos riesgos. Bien, ese es el asunto. Y a ese punto ese es el punto que quiere atacar en última instancia Platón con estos diálogos, ¿no? La diferencia entre el valiente y el cobarde, entre el mentiroso y el ignorante, estriba principalmente en el conocimiento, no en otra cosa, no en lo predispuesto que sea, en lo firme que sea, etcétera, etcétera. Digamos que los elementos volitivos en Platón, o en el primer Platón, el Platón, digamos, más influido por Sócrates, pasan a un segundo plano, o de hecho se problematizan, es decir, si tienen algún tipo de influencia o no. Eso es lo que se está en última instancia cuestionando o trayendo a colación. ¿Bien? Vale. Siguiente fragmento. 197b. Dice Nicias: de ningún modo, Laques, llamo yo valientes ni a los animales ni a nadie que no sienta temor por su ignorancia, sino temerario y loco. ¿O crees que también voy a llamar valientes a todos los niños que por su desconocimiento no tienen miedo a nada? Yo pienso que la temeridad y el valor no son lo mismo, y asimismo que son muy pocos los que participan del valor y la previsión, pero que en cambio los que participan de la brutalidad, de la audacia, de la temeridad acompañada de imprevisión son muy numerosos, tanto en hombres como en mujeres, y en niños como en animales. Esos a los que tú llamas valientes, como los que más, yo los llamo temerarios, y valientes solo llamo a los sensatos de los que hablo. Entonces, bueno, en última instancia, como digo, este diálogo enlaza con lo que hemos visto previamente en el Cármides, muy seriamente, ¿no? En el que se estuvo debatiendo acerca de la sensatez y hasta qué punto la sensatez está vinculada con la valentía. Es un tema que se va a recuperar en el Protágoras. Aquí lo que se está, de alguna forma, es negando la posibilidad de la valentía a esos sujetos marginados tradicionalmente por la filosofía, como son los niños, las mujeres, los animales, ¿no? Es una posición muy tradicional, considerar que la virtud es asociada a lo masculino. Recordamos aquí nuevamente la etimología de esa palabra. Virtud proviene del latín vir, que significa varón. Entonces las virtudes en última instancia serían formas de desenvolverse en el mundo relacionadas con lo masculino, con lo viril. Y así, pues por definición, evidentemente, ni los niños, ni las mujeres, ni por supuesto los animales serían virtuosos. Tan solo los sensatos, aquellos que tienen un conocimiento adecuado de lo que es peligroso, de lo que puede ser superado o no, pues se consideran valientes según la definición que asume Nicias por la vía del intelectualismo socrático. Y terminamos, y pido perdón por la extensión de esta clase, más breve que en otras ocasiones, pero bueno, es lo que me ha permitido de alguna forma la circunstancia también mental en la que yo me encuentro con este confinamiento. Vamos al fragmento 198d. Dice lo siguiente este pasaje del diálogo en Laques de Platón. Nos parece a mí que acerca de aquellas cosas de las que existe un conocimiento científico, no es uno el conocimiento con relación al pasado para saber de qué modo fueron, y otro diferente en cuanto a su presente, para saber de qué modo se presentan, y otro aún sobre el modo como pueden suceder de la mejor manera y cómo sucederá lo que todavía no ha sucedido, sino que ese saber es el mismo. Por ejemplo, respecto a la salud, esta ciencia no es otra que la medicina, que siendo única para todos los tiempos, advierte de qué modo suceden tanto las cosas presentes como las pasadas y las futuras, y a su vez, respecto a lo que nace de la tierra, la agricultura se porta de igual modo. Y en efecto, en cuanto a los asuntos de la guerra, vosotros podéis atestiguar que la estrategia prevé de modo óptimo todos los detalles en relación con lo que va a suceder, y no tiene para sí que deba ocurrir a la mántica, sino que da órdenes como que sabe mejor en las cosas de la guerra, tanto el presente como el futuro, y así lo ordena la ley, que no mande el adivino al general, sino el general al adivino. Aquí lo que se plantea es la cuestión de si es posible un conocimiento que esté orientado tan solo a una dimensión temporal sin involucrar al resto. Todos los ejemplos que se ofrecen, la medicina, la agricultura, incluso el arte de la guerra,
son conocimientos que versan principalmente, que versan acerca de todos los tiempos, no solamente del futuro. Sin embargo, podría cuestionarse hasta qué punto. Es evidente que la medicina, sobre todo si tiene un fundamento científico, tiene una pretensión de universalidad temporal, y algo parecido podría considerarse la agricultura como una técnica o una ingeniería. Claro, es que los ejemplos que pone no son baladíes, porque no son ejemplos puramente científicos, no está hablando, por ejemplo, de la mecánica, o no se está hablando de la geometría, sino que se está hablando, que son las dos ciencias más o menos, o la astronomía y la geometría, las dos ciencias más o menos nacientes en la Grecia del momento. Se está hablando de técnicas como la medicina, como la agricultura, como la estrategia, que se basan evidentemente en la geometría, la astronomía y otra serie de conocimientos más o menos científicos, pero que tiene un componente principalmente práctico, ingenieril, orientado hacia el futuro, ¿no? Es decir, el médico lleva a cabo una serie de cursos quirúrgicos, cursos de acción quirúrgicos, precisamente para salvar o para restablecer la salud perdida por su paciente. Y algo así podría suceder también en el caso del agricultor. El agricultor, previniendo unos determinados tiempos, unas determinadas cosechas, unas determinadas estaciones, pues lleva a cabo una serie de conductas respecto del campo. Y algo así, y lo mismo hace en última instancia la estratega. La estrategia tiene en cuenta las operaciones del adversario para oponerse a ellas, vencerlas en el campo de batalla. Así de sencillo, ¿no? Y lo que se está preguntando es si, ¿acaso la valentía va a tener un conocimiento exclusivo del futuro sin involucrar también el pasado y el presente? En este punto del diálogo, como estamos viendo, la valentía se ha equiparado a la arte de la adivinanza y de los de la adivinanza en el sentido de los adivinos, perdonen ustedes este juego de palabras. Es decir, el valiente sería el adivino que es capaz de prever los futuros contingentes relacionados con riesgos y peligros o beneficios en el futuro. Claro, lo que se está diciendo aquí es que no es el adivino el que manda al general, sino el general el que manda al adivino. El general le pone al adivino una serie de fines y es el adivino el que dice un reino caerá si cruzas el río, ¿no? Esta es una de las famosas predicciones de la pitonisa de Delfos, que fue malinterpretada por no sé qué rey, quien pensaba que esa profecía iba dirigida al adversario, es decir, que si cruzaba el río sería el otro rey el que caería, no, siendo en última instancia él. Claro, la pitonisa, como a día de hoy los que se dedican a hacer las páginas de astrología, no dan una puntada sin hilo, es decir, hacen predicciones que no se mojan y que por lo tanto permiten, que no son refalsables en el sentido de que nunca prohíben determinados hechos concretos, sino que son sus predicciones pueden adecuarse o adaptarse a cualquier tipo de hecho futuro que acontezca. Claro, para Popper, por cierto, las ciencias están vinculadas muy seriamente con el futuro. Como en última instancia la falsabilidad de las teorías científicas se resuelve en las predicciones que se realiza a futuro, es justamente el futuro el que resolverá hasta qué punto tenemos teorías científicas verosímiles o más o menos próximas a la verdad. Si recuerdan, para Popper las teorías científicas no se pueden dar por verdaderas simplemente porque no han sido falsadas. Ya en el futuro se podrán ofrecer nuevos ejemplos, nuevas predicciones, nuevos casos que establecerán hasta qué punto estas ciencias son resilientes ante diversos experimentos o contextos experimentales. Este es el asunto que está planteado por Popper y que de alguna forma, insisto, vincula el conocimiento científico con el futuro. Pero dejando en margen a Popper, la mayor parte de los teóricos de la ciencia, de los filósofos de la ciencia, subrayan esto que está aquí expuesto por Platón, a saber que el conocimiento científico genuino no está vinculado exclusivamente con el futuro, sino también con el pasado y con el presente. ¿En qué va a consistir entonces esa ciencia particular del valiente, esa sensatez que tan solo está orientada hacia el futuro, sin tener en cuenta ni el presente ni el pasado? Hombre, evidentemente el ejemplo o el caso que se podría ofrecer de un conocimiento orientado hacia el futuro de manera exclusiva es el conocimiento de los futuros contingentes. Claro, se podría decir que el valiente lo es justamente de aquellos futuros que no son necesarios, sino contingentes, y que es precisamente respecto a lo contingente, lo más o menos probable, lo más o menos posible, donde uno, asumiendo riesgos, puede convertirse en valiente. Y esta puede ser una definición positiva de valentía que emanaría del diálogo platónico, a saber, ser valiente consiste en asumir riesgos respecto a futuros no necesarios, sino contingentes. Porque claro, respecto a futuros necesarios, que sean por necesarios, no hay valentía ni cobardía, porque sabemos perfectamente cuál va a ser el resultado de nuestra acción. Bien, mientras que respecto de futuros contingentes, donde no está claro cuál es el resultado, ahí es donde tiene sentido el coraje, la audacia o en tal caso la cobardía.
Bien, y se podría decir que de alguna forma lo que posibilita que haya valentía y cobardía es esa contingencia que hace que determinadas acciones pues sean más o menos audaces dependiendo de lo improbable, de lo inverosímil, de lo hasta cierto punto imposible que se da por en que consistían los actos que se llevaban a cabo. Eso es el asunto que quisiera aquí plantearles. Claro, entonces esto está muy vinculado con todo lo que hemos planteado en clase acerca de los futuros contingentes, el azar, etcétera, etcétera. Bueno, hoy, de hecho, día 23, ya se empiezan a restablecer muchas actividades culturales en Madrid y hoy justamente el profesor Iván de los Ríos va a impartir una lección desde su casa para el Círculo de Bellas Artes sobre la cuestión del azar. Iván de los Ríos es un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid al que yo recomiendo seguir, aunque no tiene redes sociales, pero bueno, se le puede leer en sus obras, en sus artículos y incluso se le puede asistir a clase en la Universidad Autónoma de Madrid. Iván de los Ríos, como doctorado en Aristóteles, pues escribió una tesis doctoral muy interesante acerca de la cuestión del azar, la contingencia en este autor, entrando en un diálogo también con la mitología griega previa y los poetas épicos, Hesiodo, Homero y compañía, ¿no? Y pues como digo, justamente esta tarde va a hablar sobre este tema, es un autor al que se puede consultar. Si ustedes quieren leer su tesis doctoral, pues supongo que estará disponible en los repositorios de la Universidad Autónoma de Madrid. Sin más que comentar, de nuevo pido disculpas por haber dado una clase tan corta, una clase de 1 hora. Como digo, todavía me estoy un poco adecuando a este nuevo contexto, a esta nueva normalidad que consiste en vivir confinado en casa. Yo siempre había vivido confinado hasta ahora de manera voluntaria, ahora hacerlo de manera forzosa me es un poco más difícil. Una de las características de mi personalidad es que a mí se me da muy bien hacer las cosas cuando las hago voluntariamente, y yo soy capaz de asumir muchos cargos y muchos costes voluntariamente, pero de manera forzosa me es un poco más difícil, vamos a decirlo así. Entonces nada, sin más dilación, les mando un saludo, les pido disculpas por la extensión de esta clase y nos vemos en la próxima. Venga, hasta luego.